Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Regresamos a De Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio de la Azotea. Y nuevamente a nuestro amigo Franco Manes, que nos habla de la historia de la Argentina. ¿Cómo va, Franco? Muy bien, Rubén. Con ganas de comentar nuevas cosas para poder vincular y entender un poco más nuestra historia. Y nuestro presente, ¿verdad? Y por supuesto, que tiene mucho que ver. Contanos, ¿qué nos trajiste hoy? Dale. Hoy, como para complementar un poco la visión que habíamos tenido de la industria, hoy vamos a hablar de la esencia, digamos, de nuestro país en cuanto a la producción, que es la actividad agropecuaria, y esencialmente sobre ella la revolución de la soja. Nosotros tenemos un país que ya lo conocemos desde la niñez, lo hemos aprendido en las escuelas, que tiene una gran planicie con unos climas realmente inmejorables. Muy pocos tienen las características que tiene la región templada, lo que nosotros llamamos la pampa húmeda, y que es la envidia de muchos países. Recuerden siempre que hasta el mismo expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, siempre cuando le hacen una nota dice: si Uruguay tuviera la planicie que tiene la Argentina, ¿qué país distinto seríamos? O sea, lo dice con mucha nostalgia y al mismo tiempo con una envidia cariñosa, digamos, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la ventaja esta del clima, de la tierra en extenso que tenemos? Obviamente la producción agropecuaria, que fue la que signó nuestra historia desde los inicios de la patria. Y sobre esa base sobre esa apropiación geográfica, se hizo un diseño de un país que nosotros lo caracterizamos en el momento más trascendente como la generación del 80, que es la que lo diseña con fortaleza y con una clara decisión política desde el aparato del Estado. La exportación dijimos que la parte agrícola recién produce un plus a partir de 1877, pero lo que siempre fue primario en exportación había sido la carne, ya sea tasajo o ya sea como carne más adelante con los frigoríficos. Y yendo ya más a la actualidad, después de haber generado una presencia en el mundo vinculada al Reino Unido y de haber sido considerado uno de los 10 países a principios del siglo XX más importantes de la Tierra en cuanto a la producción agropecuaria, luego del proceso que nosotros vivimos en la época del peronismo, que había aplicado la intención y que quedó inconclusa de la industria liviana y que no se alcanzó prácticamente la pesada, creemos que hay que focalizar en la producción agrícola porque tiene muchos componentes para poder entender y cómo nosotros, cuando analizamos la realidad argentina, dejamos de lado, la soslayamos y la creemos que siempre fue así. Y me refiero fundamentalmente al gran porcentaje de pobreza que tenemos en nuestro país y que nosotros las asignamos preferentemente a la falta de trabajo en las grandes urbes. Pero el problema está, ¿de dónde vino la gente que estaba en las grandes urbes? Que apareció en los últimos 20 años, 30 años en forma masiva y que ha hecho que los números sean inmanejables y que han hecho que la gente estuviera siendo o sigue siendo subsidiada para poder vivir. No se prestó atención a toda la transformación que se estaba dando en el campo. En un momento se habló muchísimo, porque fue cuando se trató de implantar el modelo, y se comienza en forma sistemática a los inicios de los 90. Previamente quiero destacar lo siguiente. En el mes
de agosto del 73 hubo una feria en la rural, una feria argentino-china, a la cual asistió Perón. En esa feria, los stand chinos habían expuesto las necesidades y las cosas que fabricaban en su país. Sí. Y ahí Perón es asesorado y le dicen que lo que más se apuntaba hacia el futuro era la producción de soja. Perón logra, envía a un grupo de personas a adquirir las primeras semillas de soja a Estados Unidos y la traen a aviones militares. Y estos son utilizados en el campo, por eso que si uno ve estadísticas del Ministerio de Economía va a ver que hay producción de soja ya en la época del 75, 76, pero incipiente. La gran revolución va a aparecer en los 90, porque el problema que tenía la soja era la acción de las cizañas que lo rodeaban, o sea, cualquier tipo de hierba la ahogaba. Entonces, en los 90 lo que se produce es la aparición de la soja transgénica. ¿Qué quiere decir esto? Que para la soja transgénica viene a la Argentina con otro componente que son los herbicidas, que se llama, el más importante obviamente es el glifosato. Si uno planta una semilla de soja, para que no sea ahogada esa planta hay que eliminar a todas las hierbas que crecen alrededor. Eso lo va a hacer el glifosato. Entonces, uno planta la semilla, una extensión importante de semillas, y arriba le tira el glifosato. Nace una planta que tiene porotos de soja y que tienen fortaleza y no se mueren. Y es la única planta que revive en el lugar. Esto revoluciona el campo. ¿Por qué? Porque necesitas dos elementos ahora. Solamente con una sembradora y con una fumigadora empezaron a eliminar un montón de operarios de peones de campo. Claro. Producían grandes extensiones de tierra con este nuevo producto en el mercado internacional. Ejemplos. En el 2002 se produjeron 20 millones de toneladas de soja, por ejemplo. En la actualidad estamos en los 80 millones, 70 millones, depende de la temporada y depende de las condiciones climáticas, el clima, claro, porque se ha ampliado el campo de extensión. sí. ¿Y qué representa? En este momento el 60% de las exportaciones de granos son de soja. El resto es lo tradicional. Maíz, girasol y Sorgo, trigo. claro. Bueno, ¿cuál es el impacto social de todo esto? Hay testimonios, encontré un testimonio de un tal Hernando Cabral, un peón de la zona de Chaco, que fue eliminado, digamos, fue desplazado del campo. Un hombre, una familia, 5 hijos, y lo condenaron a vivir con un subsidio de 15.000 pesos. Dice, ¿yo qué puedo hacer con 15.000 pesos? Puedo comer hasta 7, 8 días, dice. Después no hay posibilidades laborales de nada acá. Entonces ya se planteaba la inmigración de su lugar de donde era. Entonces ahí es como aparecen los nuevos conglomerados, como los de Córdoba, la Gran Córdoba, la Gran Santiago, Rosario, Rosario. Entonces en la provincia de Buenos Aires lo mismo. seguro. Grandes urbes como Buenos Aires, que ya tienen una tradición de la década del 30, obviamente por una razón de parentesco de la gente que ya vino desde ese periodo, va a ser otro polo de atracción. Bueno, pero ¿en qué condiciones va a vivir toda esta gente? En unas condiciones que nosotros cuando analizamos y decimos, ¿qué falta de equidad que hay en la sociedad argentina? Sí, pero el centro, nosotros estamos viendo la consecuencia, pero la causa está en otro lado. Está en el modelo rural que se estableció en la Argentina hace más de 30 años. Es ahí a donde hay que apuntar, porque justamente lo hemos vivido nosotros
en nuestra historia reciente, en el 2009, el 2008, cuando se produjo la crisis por las retenciones Sí. del campo. Y mucho tiene que ver esto que estamos hablando. Es decir, si se aumentó la gran cantidad de exportación, es natural que tribute para compensar todos los desasosiegos que se están produciendo en el interior de la Argentina. Sin duda. Con otro agravante, que se destruye mucho la tierra, porque absorbe el fósforo, el azufre, y todo eso prácticamente pasa a ser como un elemento colateral de exportación, que va cuando exportamos la soja. Franco, yo no sé si estoy equivocándome, pero creo haber escuchado alguna vez que recomendaban una planta de soja y una de maíz al lado. Exacto, porque lo que se usaba acá muy sabiamente por una cuestión histórica y que la implementaron los primeros colonos de principios del siglo XX, era la rotación de cultivos. ¿La rotación de cultivos para qué era? Si vos ponías o cultivabas maíz en un campo de 1000 hectáreas, por decirte, al año siguiente convendría que plantaras trigo, que plantaras otra cosa, porque cuando se descompone ya la planta vieja. Sí, sí. Abonaba la tierra. Claro, abona la misma tierra y tiene otros materiales, otros componentes químicos que no lo tiene La soja. el nuevo producto que vos quieras plantar. Así es. Franco, se nos terminó el tiempo, pero la seguimos el jueves que viene, dale, ¿te parece? Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.